Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Lisbeth González Bello y soy egresada de la carrera de Trabajo Social. La Escuela Nacional de Trabajo Social es líder en formar profesionistas calificados en el conocimiento en la intervención de la problemática social. Esta profesión es de carácter humanista, cuyo objetivo es el diseño de modelos o estrategias que promueven la participación de sujetos sociales, individuales y colectivos. La Escuela Nacional de Trabajo Social cuenta con varias modalidades de titulación. Una de ellas es denominada Apoyo en la Docencia, en la cual yo estoy inscrita. Con tal propósito me incorporé a la materia de investigación cualitativa. En esta modalidad se acompaña al docente durante el curso para el desarrollo de un material didáctico. En este caso escogí una serie de videos metodológicos a partir de entrevistar a docentes, que claro imparten la misma materia, con la finalidad de profundizar en 5 temas fundamentales que incluyen en la investigación cualitativa. Vamos a verlos. Hoy nos encontramos con la profesora Gisela. Muchas gracias por permitirme realizarle la entrevista. El motivo de esta es hacerle algunas preguntas sobre el tema de planteamiento del problema. Toda investigación comienza con una duda o cuestionamiento de algo que se quiera saber sobre la realidad social. Por ello quiero que nos comente cuáles son algunas preguntas detonadoras para iniciar el proceso de investigación cualitativa. Hola Lupita, buenas tardes. Pues mira, en este caso yo te hablaría que las preguntas detonadoras o las preguntas que se tiene que hacer el investigador o la investigadora en primer lugar, antes como de ya iniciar propiamente con un documento, primero se tiene que plantear el ¿qué voy a investigar? Entonces, una de las preguntas, regresando a tu pregunta central, es ¿qué voy a investigar? ¿No? ¿Qué es de toda la gama de problemáticas o de necesidades sociales que pueden existir? ¿Qué es lo que yo deseo? Otra pregunta interesante que el estudiantado se tiene que hacer es ¿para qué lo voy a investigar? ¿No? ¿Qué voy a investigar y para qué voy a investigar aquello que ya pensé, ¿no? ¿Por qué lo voy a investigar? ¿Cuál es la importancia de que yo pueda aportar algo nuevo en ese tema? ¿No? ¿Por qué es que lo quiero yo investigar? Y algo muy importante es que también desde un principio se empiece a pensar, ¿cómo lo voy a investigar? Así es, una vez que tú ya tienes seleccionado tu tema y que tienes como estas preguntas en mente y que las tienes en mente, pero que a la par también vas pensando en cómo las vas a ir resolviendo, es que justo vas a tener pues tu selección del tema. Para que tú puedas hablar de un planteamiento del problema, necesitas desarrollar 5 puntos importantes. Entre ellos son la justificación, ¿no? La viabilidad, las preguntas de acercamiento, los objetivos y obviamente pues una pregunta central de investigación. En la justificación esta parte es en donde la persona investigadora tiene que dar los diferentes argumentos para decir por qué es relevante, por qué es importante el estudio de la problemática que está eligiendo. Es decir, entonces yo voy a dar argumentos, voy a dar motivos, voy a dar razones de por qué es necesario, ¿no? Voy a justificar, como su nombre lo dice, de por qué es necesario el estudio de la problemática elegida, el estudio de la temática que se pensó y que se está decidiendo investigar, ¿sí? La viabilidad y va junto con otro elemento que también los autores nos dicen que hay que considerar, este, que es la parte de un primer acercamiento del ambiente o del contexto. ¿Por qué? Porque va a depender de este acercamiento o definición o primer encuentro con el contexto, con el ambiente,
De eso va a depender la viabilidad de mi investigación. ¿Y qué voy yo a ver en la viabilidad? Voy a pensarla en función de tres cosas distintas. En cuanto a la población, en cuanto al contexto en sí y en cuanto a los recursos. Así es, por eso este punto de la viabilidad es súper, súper importante, porque justo no es lo que nos va a permitir mirar, antes de adentrarnos, mirar si es posible llevar a cabo mi investigación o no, ¿no? El problema debe de ir de lo particular a lo general, así que las preguntas de investigación siempre deben de ser claras y entendibles. Derivado de la pregunta de investigación, se puede redactar los objetivos. A lo largo de la investigación, los objetivos pueden modificarse o surgir nuevos, ya que en la formulación se deben de poner los antecedentes y cómo se está fundamentando la idea. Aquí se debe explicar el por qué es idóneo investigar el tema elegido, ya que el problema debe estar siempre enfocado a lo social, y algunas características son la especificidad, relevancia, originalidad y viabilidad, porque las ideas siempre deben ir conectadas entre sí. Que estas preguntas de acercamiento son las primeras que yo te mencionaba. El qué quiero estudiar, el para qué lo quiero estudiar, el por qué lo quiero estudiar y cómo lo voy a estudiar. Esas serían como las principales. ¿Cuáles son o cómo voy a desarrollar yo mis objetivos? Van dentro de un planteamiento de un problema. Terminar en AR, en IR, y tienen que acercarse lo más posible, ¿no?, a lo que yo pretendo hacer de mi investigación. Entonces los objetivos tienen que estar encaminados más que nada a comprender, por ejemplo, a entender, a conocer, no quizá tanto a medir o, o a comparar, ¿no? Porque aquí lo que queremos es mirar, observar, identificar las experiencias de las personas, en donde esta pregunta central de investigación pues debe de contener los tres elementos básicos, ¿no?, de los que yo estoy hablando. Número uno, pues de la población, ¿no?, o, o de las personas que yo estoy decidiendo que voy a investigar. Número dos, mi contexto, ¿no? Tengo que hacer mención en en la pregunta de investigación de este contexto. Y número tres, por supuesto, la problemática en sí. La problemática que desde lo social se haya, se haya elegido. Estoy hablando de la originalidad. Lo que tengo yo ahí que decir es por qué desde trabajo social es novedoso, ¿no? ¿Por qué trabajo social debe de investigar esta parte? Y ahora vamos con la opinión del doctor Omar. Es como toda investigación que partir de una pregunta de investigación, ¿no? Eso es muy importante. Eso va para el método cuantitativo, cualitativo y mixto, que son los tres métodos que existen. Entonces es muy importante partir de la investigación, de la pregunta de investigación, que luego se convierte en objetivos y luego se realiza un marco teórico, un mandamiaje teórico para y luego se aterriza en una metodología que es la más apropiada. En este caso, es una metodología basada digamos, en el paradigma interpretativo. Me gustaría que me diera un ejemplo de alguna investigación que usted haya hecho a partir del planteamiento del problema y cómo lo realizó. Te voy a poner un ejemplo justo que también estoy revisando yo con mi grupo. Y sí, efectivamente, el tema de la pandemia es un tema que está saliendo como tema central para muchas investigaciones, pero efectivamente es muy diferente el enfoque que vamos a tener desde trabajo social
desde la salud o inclusive desde la parte de la enfermería, por ejemplo, ¿no? Que también es una profesión que no es como muy visibilizada, pero que también es muy importante. Hay un tema, este, en uno de los equipos que te voy a decir cómo se llama, es, por ejemplo, la exclusión social a trabajadores que tuvieron COVID en la unidad familiar de medicina número 18. Entonces, aquí, fíjate, o sea, para empezar, no estamos hablando como de las repercusiones, de salud, ni cómo mermó a lo mejor económicamente la pandemia, sino estamos hablando de una problemática social, que es justo la exclusión o la posible exclusión a personas, a trabajadores de esta unidad de medicina familiar que, que tuvieron, que tuvieron COVID, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, algunas de las preguntas de acercamiento son las siguientes. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a investigar? La exclusión social a personas trabajadores de esta unidad de medicina familiar que estuvieron contagiadas de COVID-19 y cómo son sus relaciones sociales a partir de esta problemática, ¿no? En su entorno familiar y laboral, ¿no? El cómo lo voy a investigar. Bueno, pues aquí se plantean como diferentes cosas, ¿no? Por medio, sí, de un marco teórico, pero principalmente por medio del acercamiento a las personas que están sufriendo la problemática. Te presentamos esta lluvia de ideas donde vienen conceptos clave sobre el tema antes visto. Una vez visto el video, espero que les haya gustado y les haya quedado un poco más clara la información sobre el planteamiento del problema. Muchas gracias y hasta luego.